Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Poco antes de ascender al cielo, Jesús dio este mandato a sus discípulos: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Id y haced discípulos a todas las naciones. Estas palabras se repitieron varias veces a fin de que los discípulos captaran su significado. La luz del cielo debía brillar con rayos claros y fuertes sobre todos los habitantes de la tierra, humildes y poderosos, ricos y pobres. Los discípulos estaban llamados a colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo. El mandato había sido dado a los 12 cuando Cristo se encontró con ellos en el aposento alto, pero debía ser comunicado ahora a un número mayor de creyentes. En una montaña de Galilea se realizó una reunión. Participaron todos los creyentes que pudieron ser llamados. Jesús mismo, antes de su muerte, había designado el tiempo y el lugar del encuentro. El ángel en el sepulcro había recordado a los discípulos que Jesús había prometido reunirse con ellos en Galilea. Esa promesa se repitió a los creyentes reunidos en Jerusalén durante la semana de Pascua y a través de ellos se transmitió también a los fieles aislados que lloraban la muerte de su Señor. Todos esperaban con gran anticipación esa reunión. Tomando caminos secundarios, llegaron a Galilea desde diversas direcciones para no despertar las sospechas de los líderes del pueblo. Sus corazones vibraban mientras hablaban por el camino de las nuevas que les habían llegado sobre Jesús. Así, al tiempo designado, cerca de 500 creyentes estaban reunidos en la ladera de la montaña, ansiosos de aprender todo lo que podían de los que habían visto a Cristo desde su resurrección. De repente, Jesús se presentó en medio de ellos. Nadie podía decir de dónde ni cómo había venido. Nunca antes le habían visto muchos de los presentes, pero en sus manos y sus pies contemplaron las señales de la crucifixión. Su semblante era como el rostro de Dios, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. San Mateo capítulo 28, versículo 17. Lamentablemente, siempre será así. Hay quienes encuentran difícil ejercer fe y se colocan del lado de la duda. Los tales pierden mucho por causa de su incredulidad. Esta fue la única entrevista que Jesús tuvo con muchos de los creyentes después de su resurrección. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los discípulos le habían adorado antes que hablase, pero sus palabras, al salir de labios que habían sido cerrados por la muerte, los conmovían con un poder singular. Era ahora el Salvador resucitado. Muchos de ellos le habían visto ejercer su poder sanando a los enfermos y dominando a los agentes satánicos. Creían que poseía poder para establecer su reino en Jerusalén, poder para apagar toda oposición, poder sobre los elementos de la naturaleza. Había calmado las airadas aguas, había andado sobre las ondas coronadas de espuma, había resucitado a los muertos. Y ahora declaró que toda potestad le era dada. Sus palabras elevaron los espíritus de sus oyentes por encima de las cosas terrenales y temporales, hasta las celestiales y eternas. Les infundieron el más alto concepto de su dignidad y gloria.
eran el anuncio de que su sacrificio en favor del hombre era definitivo y completo. Las condiciones de la expiación habían sido cumplidas. La obra para la cual había venido a este mundo se había realizado. Se dirigía al trono de Dios para ser honrado por los ángeles, principados y potestades. Había iniciado su obra de mediación. Revestido de autoridad ilimitada, dio su mandato a los discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gracia de Dios sea contigo.